Todo empezó por un grito. No uno de mi mujer, no uno mío. Un grito de la vecina de abajo, la señora Marisa, una jubilada que nunca se mete en nada, salvo si le mueves los muebles pasadas las 11. Era un martes por la tarde, 17:42 exactamente, porque lo vi en el reloj digital del microondas cuando me levanté a ver qué pasaba. Estaba viendo el informativo con una cerveza en la mano y el aire acondicionado a tope, cuando escuché, sois unos cerdos, que tengo nietos, coño. Luego, un portazo que hizo temblar la lámpara del salón. Me asomé a la ventana del patio interior, igual que otros 5 vecinos más, como si fuéramos palomas cotillas en los tendederos. Lo que vi no lo iba a olvidar nunca. Mi mujer, Laura, salía del cuarto de contadores del edificio, medio despeinada, arreglándose la blusa. Y no estaba sola. Con ella salía alguien que no reconocía al principio, un tío con pinta de gimnasio y polo ajustado, que se subía a la bragueta como si estuviera en su casa. No me vieron. Y menos mal. Me agaché instintivamente, el corazón latiéndome en las sienes. En ese momento no sentí rabia, ni tristeza. Sentí desconcierto. Como cuando entras al bar de siempre y han cambiado la máquina tragaperras de sitio. Algo no encajaba. No fue hasta que el tipo se giró para decirle algo a Laura y ella sonrió, esa sonrisa, la que me hacía a mí cuando aún me deseaba, que supe que no era un malentendido. Era real. Algo pasaba. Y lo peor no fue verlos. Lo peor fue la normalidad. Como salieron caminando como si nada, como si ese lugar fuera su rincón secreto de toda la vida. Volví a sentarme en el sofá. La cerveza seguía en mi mano, pero ya no tenía sed. Ni hambre. Ni nada. Solo una imagen fija en la cabeza y una idea repitiéndose como eco, ¿desde cuándo pasa esto? Así arrancó todo. Estuve toda la noche dándole vueltas. No dormí ni un minuto. No quise preguntarle nada a Laura cuando volvió a casa. Escuché su llave girar en la cerradura, su bolso cayendo sobre la mesa del recibidor, los pasos suaves de sus sandalias por el pasillo. Entró al dormitorio sin encender la luz, se quitó la ropa en silencio, y se metió en la cama como si todo fuera normal. No dijo nada. Ni un hola. Yo fingí estar dormido, respirando lento y profundo, con la espalda vuelta hacia ella, pero por dentro estaba hirviendo. Me acordé del tipo de la tarde, el del polo ceñido, y me imaginé su cara si bajaba ahora mismo y le partía la nariz contra la puerta del cuarto de contadores. No lo conocía, pero tenía claro que no era la primera vez que estaban ahí abajo. Había una rutina en sus movimientos, una confianza que no se tiene en un primer encuentro. Y eso dolía más que todo. Por la mañana, ella se levantó temprano, como siempre. Escuché la cafetera, el ruido de las tazas, y luego su voz, neutra, he dejado café en la mesa, por si te levantas con hambre. Esa frase me revolvió el estómago. Hambre. La misma palabra que me venía a la cabeza cuando la veía a ella en ropa interior, hace unos años, cuando todavía se me subía el pulso solo con verla salir de la ducha. Ahora todo me parecía falso. La forma en que me hablaba, como fingía que todo estaba bien, incluso la forma en la que cerró la puerta al salir. Como si estuviera yendo a la oficina y no al piso de ese tío. Ese día no fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía fiebre, aunque ni siquiera sabía cómo estaba. Me quedé en casa sentado en la cocina, mirando la taza de café que me había dejado, como si fuera una prueba de algo. A media mañana, bajé al cuarto de contadores. No esperaba encontrar nada, pero tenía la necesidad de ver ese sitio por dentro. La puerta no tenía pestillo, y estaba entreabierta. Entré. Olía a humedad y a polvo, pero también a algo más. Un perfume conocido. De esos caros que ella se ponía solo cuando salíamos a cenar. El mismo que usó la noche de nuestro aniversario.
Me apoyé contra la pared, cerré los ojos un momento, y no sé por qué, pero sentí que quería vomitar. No por lo que imaginaba que había pasado ahí, sino por lo que significaba. No había marcha atrás. Algo en nuestra historia se había roto de forma definitiva. Salí de ahí y me senté en el portal. Necesitaba pensar, pero no lograba ordenar nada. Todo se mezclaba en mi cabeza, nuestras vacaciones en Asturias, las cenas de domingo, los mensajes tontos que nos mandábamos al principio. Pensé en hablar con ella directamente, pero me frené. No porque tuviera miedo, sino porque quería estar seguro. Necesitaba una confirmación que no viniera solo de mis ojos. Quería escucharla decirlo. Que me lo escupiera a la cara. Así que decidí hacer algo que nunca había hecho, fui al trabajo de Laura. Llegué a las 14:50, justo antes de que terminara su jornada. Sabía que salía a las 3, porque alguna vez había ido a buscarla. Me quedé a unos metros de la puerta, fingiendo que revisaba el móvil, pero con los ojos clavados en la entrada. A las 15:03, la vi salir. No estaba sola. Iba con él. El del polo. Ahora llevaba camisa, pero era el mismo. Caminaban juntos, riéndose de algo. Él le rozó la espalda con la mano, y ella no se apartó. No era una caricia rápida, era de esas que se dan cuando sabes que puedes tocar sin pedir permiso. Ahí lo supe. No necesitaba más pruebas. No me moví. No lo seguí. No grité. Solo me metí en un bar a la vuelta y pedí una caña, aunque no tenía ganas de beber. Me temblaban las manos. No sabía si era por rabia, por tristeza, o por la mezcla. La camarera me miró raro, como si notara algo en mi cara. Me bebí la cerveza de un trago y salí sin decir nada. Volví a casa y me senté en el sofá. Esa noche, cuando Laura llegó, todo seguía igual. Ella se duchó, se puso el pijama, y se sentó a mi lado como si nada. ¿Qué tal tu día?, me preguntó. Bien, dije, sin mirarla. Ella cogió el mando, puso una serie de esas que veíamos juntos y se acomodó. Y entonces lo dije. He estado en tu trabajo hoy. Se giró un poco, sin dejar el mando. ¿Qué? He visto cómo salías con él. El del polo, el que estaba contigo en el cuarto de contadores el otro día. Ahí sí me miró. No con sorpresa, sino con algo que no entendí. Algo parecido al fastidio. Como si lo que más le molestara no fuera que la hubiera visto, sino que se lo estuviera echando en cara. ¿Y qué quieres que diga?, preguntó, seca. No supe qué responder. No me esperaba que lo admitiera tan rápido, sin rodeos, sin una sola excusa. ¿Desde cuándo? No importa. Para mí sí. ¿Por qué? Si ya lo sabes todo. Me quedé en silencio. Laura se levantó, fue a la cocina y volvió con una botella de agua. Se la bebió entera antes de hablar de nuevo. No fue planeado. Y tampoco es tan grave como crees. ¿Tú crees que no es grave? No fue amor. Fue otra cosa. ¿Sexo? No contestó. Se limitó a encender la tele de nuevo y seguir viendo la serie. Y yo me fui a dormir al sofá. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque ya no había nada más que buscar. Al día siguiente me desperté antes que ella. Eran poco más de las 6:30. Me senté en el borde del sofá con la espalda hecha polvo y la cabeza embotada. En la cocina, el reloj del microondas marcaba las 6:42 cuando me serví un café sin azúcar. Me senté en la mesa como un invitado en casa ajena. Podía oír a Laura en el dormitorio, aún dormida, con esa respiración regular que me era tan familiar. Y sin embargo, después de todo lo que había pasado,
esa tranquilidad suya se me antojaba casi provocadora. Me pregunté si ella había dormido tan profundamente como yo, si en algún momento durante la noche se había arrepentido de algo o si había pensado en mí. Pero supuse que no, porque al parecer, para ella esto no era tan grave. Ni siquiera lo consideraba una traición, según su forma de ver las cosas. Estaba claro que su escala de valores y la mía ya no coincidían. No fui a trabajar ese día tampoco. Ni al siguiente. No me apetecía ver a nadie, ni tener que explicar lo que ni siquiera yo entendía del todo. Pasé horas en casa sin hablar con nadie, mirando la pantalla apagada de la tele, escuchando los sonidos del edificio, intentando procesar la normalidad con la que Laura se movía por nuestro piso. Cocinaba como siempre, ponía la lavadora, regaba las plantas del balcón, se duchaba con la puerta entreabierta como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Ya no podía mirarla igual. Ya no podía hablarle de cualquier cosa. Cada vez que intentaba decir algo, sentía una rabia seca que me anudaba la garganta. El jueves por la tarde, después de 4 días sin apenas intercambiar palabras, decidí que no podía seguir así. No me servía la indiferencia, ni el silencio. Necesitaba respuestas. No para perdonarla, sino para entender con quién había estado viviendo todos estos años. ¿Lo seguís viendo? Le solté mientras cenábamos. Ella estaba sentada frente a mí, comiendo como si esa pregunta no tuviera ningún peso. Sí, dijo sin levantar la vista. ¿Lo ves todos los días? Casi. ¿Y yo qué soy entonces? No sé. Tú eres tú. No tengo una respuesta clara para eso. ¿Te acostás con él? Se tomó su tiempo. Masticó, tragó, y luego asintió. Sí. No hubo lágrimas. Ni una sola palabra de arrepentimiento. Era como si estuviera diciendo que había comprado otra marca de yogur en el supermercado. Ahí supe que ya no estaba enamorada de mí. Tal vez ya no me quería desde hacía tiempo. Tal vez nunca me quiso como yo pensaba. ¿Y por qué seguís acá? Pregunté. Porque es mi casa también. Porque aún no he decidido qué quiero hacer. No hay nada que decidir, dije. Claro que lo hay. No todo es blanco o negro. Si lo es, cuando te acostás con otro tipo y volvés a casa conmigo. Ella dejó el tenedor en el plato con un gesto cansado. Javi, no soy la primera persona que mete la pata. No metiste la pata. Llevas semanas, tal vez meses, viéndote con él. No fue un error. Es una elección. Y vos también estás eligiendo algo, me contestó. Elegí seguir acá, durmiendo en el sofá, sin hacer nada. Estoy tratando de no matar a nadie, Laura. Ella bajó la mirada y sonrió, pero no de forma amable. Fue una sonrisa seca, como de desprecio. Ya no sos el tipo que conocí. Y vos ya no sos la mujer con la que me casé. Tal vez nunca lo fui, dijo. Esa frase fue lo único que logró tocar algo adentro mío. No sé si fue rabia, tristeza, resignación o una mezcla de todo, pero me levanté de la mesa sin decir más y me fui directo al dormitorio. Abrí el armario, saqué mi maleta de viaje y empecé a meter ropa. No tenía un plan. No sabía a dónde iba. Pero necesitaba moverme, irme de ese lugar, aunque fuera solo por un rato. Ella entró al cuarto mientras yo cerraba la cremallera. ¿A dónde vas? No lo sé. Pero me voy. ¿Y eso qué cambia? Cambia que no quiero estar en la misma casa que vos ni un minuto más. ¿Te vas a quedar con el papel de víctima? No soy una víctima. Vos fuiste la que tomó la decisión de acostarse con otro. Yo solo estoy reaccionando a eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contárselo a todo el mundo? ¿Hacerte el mártir? No. No pienso contárselo a nadie. No por vos.
Por mí. Porque no quiero que la gente me mire con lástima. Entonces, ¿qué querés? Quiero que te vayas a la mierda. No gritamos. No hubo llanto. No hubo discusiones largas. Solo ese intercambio frío, con palabras pesadas que se quedaban flotando en el aire. Salí del piso sin mirar atrás. Caminé por las calles de Getafe con la maleta rodando detrás de mí, sin saber a dónde ir. Terminé en casa de un viejo compañero de trabajo que me debía un favor y me dejó quedarme esa noche en su sofá. No dormí mucho. Me pasé horas con los ojos abiertos, mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos días. Tenía que pensar en lo que venía después. Y aunque no sabía exactamente cómo, lo único que tenía claro era que no iba a dejar que Laura saliera de esto sin pagar algún precio. Esa misma mañana me desperté con el cuerpo destrozado por dormir en un sofá aún más incómodo que el de mi casa. Había dormido poco y mal, pero suficiente para que las ideas empezaran a ordenarse. Lo primero que hice fue salir a caminar. No quería quedarme encerrado mirando una pantalla con noticias que no me interesaban ni mensajes que no tenía ganas de contestar. Necesitaba pensar en frío, como si todo esto le hubiera pasado a otro. Me tomé un café en un bar de mala muerte en Vallecas, donde nadie me conocía, y empecé a anotar en una libreta todo lo que sabía, todo lo que había visto, lo que había escuchado, y sobre todo lo que ella no había dicho. Todo eso que uno puede ignorar durante años si quiere seguir tranquilo, pero que una vez que lo ves, no se puede desver. Lo que tenía era claro. Mi mujer me había engañado. No con cualquiera, sino con alguien que salía con ella del trabajo como si fueran pareja, que la tocaba en la calle sin miedo, que compartía con ella un espacio que alguna vez fue solo nuestro. Lo que no tenía era cómo demostrarlo sin quedar como el resentido o el exagerado. Laura era lista, sabía actuar. No iba a dejar rastro en redes, ni fotos, ni mensajes. Yo no tenía acceso a nada porque nunca había necesitado invadir su privacidad. Pero eso iba a cambiar. Me metí en un foro donde hablaban de separaciones, de infidelidades, de cómo conseguir pruebas, de cómo protegerse legalmente. Leí durante más de una hora sin moverme, y en uno de esos hilos un tipo recomendaba a un detective privado en Madrid. Me anoté el nombre. No me costó encontrar la oficina. Estaba en una calle secundaria por Chamberí, lejos del centro. Era un lugar sin pretensiones, sin cartel llamativo, apenas una placa en la puerta. Entré. Pregunté por Carlos, que era el nombre que me habían dado en el foro, y tras unos minutos, me recibió un hombre de unos 50 años, con cara de estar cansado de ver siempre lo mismo. Le conté lo que pasaba sin rodeos. Le dije que no quería arruinarle la vida a nadie, pero que sí quería que las cosas quedaran claras. Que no pensaba quedarme con los brazos cruzados mientras ella me trataba como si fuera un mueble viejo. Carlos tomó nota de todo, me pidió fotos de Laura y me preguntó si sospechaba de alguien en concreto. Le di una descripción bastante precisa del tipo del polo ajustado, aunque no tenía nombre ni apellido. Le conté del cuarto de contadores, de la salida del trabajo, de cómo ella lo había admitido sin un gramo de culpa. Me miró sin cambiar de expresión, como si escuchara una historia que ya había escuchado demasiadas veces. Me pidió una semana para seguirla, con un precio razonable. Acepté sin pensarlo. Le di una parte por adelantado y salí de ahí sintiéndome sucio, pero también más fuerte. Los días siguientes volví al piso solo para recoger mis cosas. No coincidí con Laura y no lo hice por casualidad. Sabía más o menos su rutina y la evité a propósito. No quería verla hasta tener todo lo que necesitaba. Me llevé ropa, papeles importantes, mi portátil y algunas cosas personales. Dejé el sofá y la cafetera, pero todo lo demás que era mío lo metí en bolsas negras y lo saqué sin hacer ruido. El portero me miraba raro cada vez que me veía, pero no dijo nada. Supongo que había visto cosas peores.
Carlos me llamó el sábado. Me citó para el lunes por la tarde. Cuando llegué, me mostró una carpeta con fotos. Laura entrando en un edificio con él, el mismo tipo del trabajo. Ella con un vestido que le conocía bien, el mismo que se había comprado para nuestra última cena de aniversario. Él con la mano en su cintura. Otra imagen los mostraba entrando a un hotel discreto cerca de Plaza Castilla. Hora de entrada, 19:37. Salida, 21:04. Lo que pasaba en esas casi 2 horas no necesitaba ser fotografiado. Carlos me preguntó si quería seguir investigando o si con eso bastaba. Le dije que era suficiente. Pagué lo que faltaba, le di la mano y me fui. No sabía qué hacer primero, si mandárselo todo a ella por correo, si imprimirlo y dejárselo en la mesa del salón, si llevárselo a sus padres. Me quedé en la calle mirando las fotos de nuevo, una por una, como si esperara que de golpe cambiaran y me dijeran que todo había sido un error. Pero no lo era. Era real. Y ahora tenía pruebas. Volví al piso por última vez al día siguiente. Toqué el timbre. Me abrió con cara de sorpresa. ¿Qué haces acá? Tenemos que hablar. ¿Ahora? Estoy por salir. No te va a llevar más de 5 minutos. Entré. Le pedí que se sentara. Le puse la carpeta en la mesa. No la abrió. ¿Qué es esto? Abríla. Lo hizo. Miró las fotos una a una. No dijo nada. Ni se inmutó. Solo cerró la carpeta y la volvió a dejar en la mesa. ¿Qué querés que haga con esto? Nada. Solo quiero que sepas que lo sé todo. Y que no me lo contaste vos. Ya lo sabías. Sí, pero ahora lo puedo probar. ¿Y para qué te sirve? Para dejarte. Y para que no te atrevas a decir que estoy exagerando. Ella se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua. Se lo tomó entero sin decir una palabra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Divorcio? Todavía no. Pero pronto. Salí sin esperar respuesta. Dejé la carpeta en la mesa y cerré la puerta despacio. Ya no era mi casa. Y ella ya no era mi mujer. La mañana siguiente me desperté con la decisión tomada. Ya no me servía seguir evitando la situación ni esconderme detrás de carpetas ni pruebas. Era hora de cerrar el capítulo, no solo con papeles o mudanzas, sino con palabras. Necesitaba hablar con ella una última vez, sin gritos, sin juegos, sin ironías. Sabía que no iba a ser una conversación fácil, pero no quería dejar ningún hilo suelto. Quería mirarla a los ojos y decirle todo lo que había estado callando durante las últimas semanas, desde aquella tarde en la que la vi salir del cuarto de contadores como si la vida que compartíamos no valiera nada. Le escribí un mensaje por la mañana, corto y directo. Esta noche quiero hablar. No es un reclamo, no es un reproche. Es lo último que voy a decirte en persona. Me respondió 1 hora después, con un vale que no transmitía nada, como si quedáramos para devolvernos un libro o una chaqueta. Pasé todo el día en casa de mi compañero, repasando mentalmente cada cosa que quería decir. No para herirla, sino para dejarlo todo claro, para que no quedara lugar a dudas sobre cómo me sentía y lo que había decidido. Eran las 8:15 cuando toqué el timbre. Me abrió sin decir nada. Estaba descalza, con el pelo atado y una camiseta vieja que solía usar para dormir. Me invitó a pasar con un gesto. Nos sentamos en el salón, frente a frente. Ella en el sillón, yo en la silla del comedor. No había comida en la mesa, ni música, ni nada que interfiriera. Solo el ruido del frigorífico y nuestros silencios. Me miró como si esperara que yo empezara. Así que lo hice. No voy a pedirte explicaciones, ni detalles, ni que me digas si te enamoraste de él. Eso ya no me importa.
No porque no duela, sino porque ya pasó esa etapa. Lo que necesito es saber si estás dispuesta a seguir fingiendo que esto es un matrimonio o si al menos tenés la honestidad suficiente para admitir que esto se terminó. Ella no dijo nada al principio. Solo cruzó los brazos y se acomodó en el sillón, como si le molestara el ángulo de la conversación, como si fuera un trámite que la incomodaba. No sé qué querés que te diga, respondió finalmente. Ya sabes todo. Me seguiste, me espiaron, me sacaron fotos. ¿Querés que te pida perdón? ¿Querés que diga que me equivoqué? Porque no lo voy a hacer. No porque no sienta nada, sino porque esto no fue algo que pasó de un día para el otro. Hace años que esto está roto. Vos lo sabés. Lo sabés igual que yo. No estábamos perfectos, eso seguro. Pero yo no me acosté con nadie. Yo no salí a buscar afecto en otro lado. Me aguanté, intenté hablarlo, incluso cuando notaba que vos estabas fría, que ya no te importaba si yo llegaba o no, si hablábamos o no. Pero no crucé esa línea. Vos sí. ¿Y de qué sirvió? Preguntó con voz baja. ¿De qué sirvió que te quedaras, que hicieras las cosas bien? Si al final igual estamos acá, mirándonos con desprecio, sin saber cómo seguir. Yo no te desprecio. Estoy decepcionado, estoy dolido, estoy cansado. Pero no te odio. Simplemente no entiendo cómo pudiste seguir volviendo a esta casa después de estar con él. Cómo pudiste mirarme a la cara, compartir la mesa, reírte de las series como si todo estuviera bien. Esa frialdad no la entiendo. No es frialdad, dijo, ahora con más fuerza. Es resignación. Lo nuestro se murió hace tiempo, Javier. Vos no te diste cuenta porque preferiste hacer como que no pasaba nada. Te escondiste en la rutina, en el trabajo, en las cervezas con tus amigos, en los domingos de fútbol. Dejaste de mirarme. Dejaste de preguntarme cómo estaba. Dejaste de hacerme sentir que importaba. Y vos pensaste que lo mejor era reemplazarme por otro, le respondí sin levantar la voz. En vez de hablar, en vez de decir lo que sentías, elegiste hacerte la película con alguien más. Está bien. No voy a discutirlo más. Solo quiero que sepas que no hay vuelta atrás. Ya hablé con un abogado. El proceso empieza esta semana. Me voy a quedar con mis cosas y vos podés quedarte con el piso si querés. No quiero pelear por muebles ni por electrodomésticos. Quiero cerrar esto con la dignidad que me queda. Laura se quedó en silencio. No parecía sorprendida, pero tampoco indiferente. Bajó la mirada, se frotó las manos, y por primera vez en toda la conversación pareció realmente incómoda. ¿Y después qué? Preguntó. Después cada uno sigue su camino. No voy a hablar mal de vos con nadie. No voy a publicar nada, ni hacer escándalos. Solo quiero paz. Y no la voy a encontrar si sigo atado a esto. ¿Te vas hoy? Sí. Se levantó y fue al dormitorio. Volvió con una caja con algunas de mis cosas que ya había empezado a juntar. Me la dio sin mirarme. Yo la agarré, me paré y caminé hasta la puerta. ¿Nada más que decir? Pregunté con la mano en la manija. No, dijo con voz casi inaudible. Nada que valga la pena decir ahora. Salí del piso sin cerrar fuerte. Ni un portazo, ni un insulto, ni una lágrima. Solo el sonido de la puerta ajustándose a su marco. Mientras bajaba las escaleras, no sentía alivio, ni rabia, ni tristeza. Sentía un cansancio viejo, como si hubiera estado arrastrando esto desde hace años sin saberlo. Pero también, por primera vez, sentí que estaba haciendo lo correcto. Los primeros días después de dejar el piso fueron extraños. Me sentía desubicado, como si estuviera de visita en mi propia vida. El departamento que me prestó mi amigo era pequeño,
oscuro y tenía un colchón viejo que me dejaba la espalda hecha un desastre, pero al menos era un lugar donde no tenía que compartir espacio con alguien que me mentía. Me levantaba temprano, más por inercia que por necesidad, preparaba un café que siempre salía mal y salía a caminar por calles que no tenían nada que ver conmigo. No tenía hambre, no tenía ganas de hablar con nadie, y aún así, cada vez que me cruzaba con alguien, sentía que me miraban diferente, aunque seguramente ni sabían quién era. Era como si llevara algo marcado en la frente, como si la vergüenza se me notara de lejos. No era por la infidelidad, sino por todo lo que había permitido durante años sin darme cuenta. No le conté a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a los amigos del trabajo. No porque quisiera proteger a Laura, sino porque no tenía ganas de repetir la historia una y otra vez, ni de escuchar consejos que no iba a seguir. Sabía que algunos me iban a decir que lo mejor era perdonar, que todo el mundo se equivoca, que un matrimonio no se tira a la basura por un error. Otros me iban a aplaudir por irme, como si esto fuera una victoria. Y yo no tenía nada para celebrar. No quería dar explicaciones. Solo quería que todo terminara rápido. Presenté la demanda con el abogado que me recomendó Carlos, el detective. Fue un proceso simple, sin hijos, sin peleas por bienes. Laura no puso resistencia. Me mandó un mensaje diciendo que ya lo había firmado y que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. No respondí. Una tarde, ya con el proceso avanzado, decidí pasar por el barrio de nuevo. No sabía para qué, tal vez por costumbre, tal vez por curiosidad. Caminé por las calles conocidas, pasé por el bar donde solíamos desayunar los sábados, vi desde lejos el portal del edificio. Todo seguía igual, como si nada hubiera pasado, como si mi ausencia no tuviera ningún peso. Pensé en subir, en tocarle el timbre, en verla una última vez, pero no lo hice. Me di media vuelta y me fui a casa. Al día siguiente, recibí una llamada de su número. No atendí. Me escribió un mensaje, ¿podemos hablar un momento? No para volver, solo quiero que escuches algo. Tardé varias horas en decidir si quería verla. Al final, le dije que sí. Le propuse encontrarnos en un parque en Embajadores, donde había menos chances de terminar discutiendo en voz alta. Llegó puntual, con ropa sencilla, sin maquillaje, sin esa actitud desafiante que había tenido en nuestra última conversación. Se sentó a mi lado en el banco, y por un rato no dijimos nada. No te llamé para pedirte que volvamos, dijo finalmente. Solo quería decirte que lamento cómo se dio todo. Sé que no hay forma de arreglarlo. Pero necesitaba decírtelo. No me arrepiento de haberme separado, pero sí de cómo lo hice. No lo manejé bien. Fui cobarde. Me escapé en vez de hablar. Lo manejaste como pudiste, le respondí sin mirarla. No soy quien para decirte cómo tenías que hacer las cosas. Lo que sí sé es que dolió. Y mucho. A mí también me dolió, dijo en voz baja. No como a vos, pero me dolió darme cuenta de que ya no te miraba igual, de que te tenía al lado todos los días y aún así me sentía sola. Y elegiste no decírmelo, le recordé. Sí. Porque tenía miedo. Porque no sabía si quería salvar lo nuestro o si ya estaba todo perdido. Me costó aceptar que el cariño no es suficiente cuando ya no hay deseo, cuando ya no hay conexión. Te quiero, Javi, pero no como antes. Yo tampoco, le dije. Y eso es lo más triste. Porque durante mucho tiempo pensé que te iba a querer siempre igual. Nos quedamos en silencio un rato más. La gente pasaba por el parque, algunos con perros, otros con niños, y nosotros ahí, sentados como dos extraños que una vez compartieron todo. Me levanté primero. Le dije que esperaba que le fuera bien, que no le deseaba mal, que ojalá encontrara lo que estaba buscando. Me dio las gracias y me pidió perdón otra vez,
no por lo que hizo, sino por no haber sido clara. Me fui sin mirar atrás. No necesitaba más palabras. Desde entonces, empecé a reconstruir una rutina sin ella. Volví a trabajar, me mudé a un estudio más decente en Lavapiés, y poco a poco empecé a contarle a la gente lo que había pasado. No todo, solo lo necesario. Algunos se sorprendieron, otros dijeron que ya veían venir algo raro. La mayoría no opinó, solo escuchó. Con el tiempo dejé de pensar en ella cada hora. Ya no me despertaba con la sensación de tener algo pendiente. Ya no me dolía verla en mis recuerdos. Aprendí a vivir solo, a cenar sin compañía, a ordenar mi casa como me daba la gana. No puedo decir que salí más fuerte, ni que aprendí grandes lecciones. Solo sé que no soy el mismo que era hace un mes. Ahora tengo menos paciencia, más cuidado, y menos fe en ciertas cosas. Pero también tengo más claridad. Y eso, al menos para mí, es suficiente para seguir adelante. Sin rencor, sin nostalgia. Solo con la tranquilidad de haber hecho lo que tenía que hacer.